En este vídeo vamos a explicar las distintas opciones de funcionamiento de PowerLogic A1. A partir de estos pequeños selectores podemos configurar hasta 8 funcionalidades con PowerLogic A1 y vamos a ver cada una de ellas. El primer selector, Latch, permite enclavar las salidas de disparo tras un defecto, dejándolas permanentemente activadas hasta que sean reconocidas y reseteadas al pulsar el botón de Reset Instalación. El segundo selector permite condicionar el disparo siempre que circule intensidad. El tercer selector, T1 igual a T2, discrimina el disparo de los sensores S1 y S2 a través de la salida T1 y de los sensores S3 y S4 a través de la salida T2. Si no, todos los sensores disparan ambas salidas. El cuarto selector, S2 igual a S3, es un disparo común de los sensores 2 y 3 a través de las salidas T1 y T2. Si no se activa, el sensor 2 va con la salida T1 y el sensor S3 va con la salida T2. El quinto selector, Block, habilita la función de bloqueo de las salidas de disparo de la unidad A1. Si está activado y entra una entrada digital por la entrada Block, las salidas T1 y T2 quedarán bloqueadas aunque haya un defecto de arco y detectado por el sensor. El sexto selector, Empty Enable, habilita la funcionalidad de disparo maestro para que pueda enviarse la función de disparo a través de otra unidad PowerLogic A1. El séptimo selector, Empty Mode, establece qué comportamiento tendrá la salida que actúa sobre otra unidad A1. Si está en off, seguirá el comportamiento que marque la salida T1 y si está en on, el que marque T1 o T2, que una de las dos se active. El octavo selector, Trip Out Mode, nos permite conocer el estado de las salidas T1 o T2 y poder enviar el estado de un disparo a través de T1 o T2 a través de la salida Trip Out. Si está el selector en off, enviará el estado de la salida T1 y si está en on, enviará el de la salida T2.